Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están? En la alabanza hoy vi a algunos hermanos pues muy gozosos. A mí me alegra mucho en lo particular ver a nuestros hijos, y me refiero en el caso de nuestro hermano Ever, ¿verdad? Sabemos que son jóvenes ya, pero los vimos crecer aquí, ¿verdad? Los acompañamos desde siempre. Entonces siempre le digo a mi pastor y a los hermanos que tengo oportunidad que todos los jóvenes de la iglesia los vemos como nuestros hijos, y me da mucho gusto verlo muy emocionado y muy contento por haber ido a compartir palabra a un anexo. Hemos estado también ahí y sí es algo muy especial. Sí, hay ahí como que encontrado, como decía, hambre de Dios, búsqueda de Dios, pero también una presencia del Señor muy especial. Y ojalá, ¿verdad?, que eso también ayude a que inspire a los demás jóvenes, ¿verdad? Imagínense cuántos jóvenes tenemos, que crezca, que se multiplique, y todos predicando en los anexos y compartiendo la palabra, y tener sobre todo esa decisión, como decía el apóstol, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Yo predico la palabra de salvación, la palabra viva, la palabra que un día me sacó del pecado y me trajo a la luz admirable del Señor. Póngase de pie, hermano. Le voy a pedir que saque su Biblia o prenda su Biblia, lo que traiga. Estamos viendo desde hace algunos miércoles lo que corresponde a los principios doctrinales de nuestra iglesia, que es lo que nosotros como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús creemos, y eso nos da identidad. Eso fue lo que vi yo hoy en Ever, no solo hoy, pero lo vi muy contento de decir, es que estoy orgulloso de ser parte de esto. Estoy contento de pertenecer a esta iglesia, estoy contento de pertenecer a este cuerpo, estoy feliz de poder llevar la palabra de mi Salvador. Amén. Entonces, eso es hermoso, hermanos. Y vamos a seguir en esta temática. En esta temática, ¿hay algún versículo? Bueno, hay muchos aquí, pero quiero que vayamos a Primera de Corintios, la primera carta. El capítulo es el 10 y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Inclina su rostro ahí donde está. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, donde podemos venir a adorarte, a alabarte, a reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida, agradecer que tu misericordia y tu amor nos alcanzó, que hayas puesto tu mirada en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que no ha de regresar vacía. Agrega tus bendiciones, Señor, y danos libertad de que esta palabra cumpla su propósito en cada uno de los que hoy estamos aquí. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, amigos que nos visitan también. Si se pudieron dar cuenta por el versículo que nombramos, hoy vamos a hablar de unos principios que la iglesia los tiene marcados con un subtítulo de sacramentos, prerrogativas y requerimientos de todos aquellos que pertenecemos a esta iglesia o que queremos pertenecer a esta iglesia. Me refiero a los amigos que están en camino. Bueno, vamos a empezar primero por qué es un sacramento. ¿Sí ubicamos todos lo que es un sacramento? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Alan, Ever. ¿Qué es un sacramento? Bueno, ok, un sacramento es una ordenanza. Es una ordenanza porque es algo impuesto por el Señor desde su palabra, que nos pide que hagamos. Es también un requerimiento.
Ahorita me van a entender. Es también un requerimiento, es decir, algo que necesitamos para poder obtener alguna otra cosa. Pero básicamente es una ordenanza del Señor. Los sacramentos no son invento de alguien o que a alguien se le ocurrió, mira, sería bueno hacer esto para agradarle al Señor. Al revés, está en la palabra y el Señor pide que esto se realice. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces eso es un sacramento. ¿Qué sacramentos creemos como iglesia? ¿Cuántos sacramentos tenemos? ¿Alguien me ayuda? Hermano Martín. ¿No? Uno que celebramos algunas veces al año, que es muy común. La Santa Cena, ok, que es la comunión o la Santa Cena, ok. Otro sacramento, el bautismo, ok. Otro más, lavatorio de pies, si es correcto. Otro más. Hace poco celebramos una fiesta de estas aquí. El matrimonio. Acuérdense que el matrimonio es una institución impuesta por el Señor. Es la primera institución en la que es base de nuestra sociedad y de todo. Amén. Ok. Entonces, si se dan cuenta por qué un sacramento, entonces es una ordenanza, pero también es un requisito. Porque, por ejemplo, dice la palabra, el que creyere y sea bautizado, ese será salvo. Es decir, no te bautizas, pues no vas a ser salvo. Amén. Entonces necesitamos estas ordenanzas llevarlas a cabo. Ok, y vamos a hablar de estos puntos. Comunión viene de una palabra griega, koinonia, se llama esta palabra, y básicamente quiere decir participación, unión, relación, comunión. Dicen que en el antiguo mundo los griegos lo utilizaron en un sentido comercial. Acuérdese que antes, así como ahora Estados Unidos, que es una potencia, la primera comercialmente hablando, mercantilmente hablando, al grado de que el idioma más hablado es el inglés en todos los países, es el idioma comercial. Antes era el griego. Entonces el término de esta palabra se utilizaba en griego y se refería para hacer una compañía, para crear una asociación, para hacer un negocio. Obviamente en el mundo cristiano, en el mundo hebreo, significa lo que nos une, que tenemos en común todos, ¿no? Comunión, cuestiones en común que nos unen. Cuando nosotros conocemos a alguna persona, no sé si le ha pasado, cuando le dicen, usted es cristiana o usted es cristiano, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona detectó ciertas características que no todo el mundo tiene. Amén. Entonces dice, es cristiana, por ejemplo, por la forma de vestir, ¿no? Por el velo, la falda larga, el vestir con recato. Es cristiana. Es cristiano porque a lo mejor lo vio en una situación a un varón donde cualquier persona en el mundo hubiera volteado a querer pelear o algo, y lo vio que volteó con paz y que volteó con amor y que volteó tranquilo. Entonces, usted es cristiano, ¿verdad? Entonces, son características que tenemos. Entonces, la comunión tiene un apartado muy especial en los principios que tiene la iglesia. Esto a lo mejor, hermanos, no lo vemos muy a la ligera, pero la comunión significa eso que nos une, pero que nos da un sentido dentro del cuerpo. Yo hoy le preguntaría a usted, ¿cómo está su comunión con el cuerpo? ¿Cómo vive usted la comunión? ¿Qué tan integrado está en la iglesia? Y le voy a decir por qué. Estaba leyendo algunos testimonios en un área que es un poquito delicada en la iglesia, que es la liberación. Y platicaba el director de liberación que había una hermana
que domingo a domingo durante los últimos 5 años asistía a la iglesia, los miércoles de culto, cuando había alguna otra actividad, iba con las Dorcas a las reuniones, iba a los congresos, era una hermana que le invitaban a orar e iba también para allá. Y todo el mundo la veía, y la veía como una persona devota, una persona fiel. Y esta mujer llegó un día a pedirle liberación a este hombre, a este hermano, pero llegó diciéndole: hermano, llevo 5 intentos de suicidio. Y el Espíritu me reveló que viniera hoy como la última oportunidad que me doy en la vida. Fíjese nada más qué tremendo. Y no estamos hablando de una persona que no es creyente, estamos hablando de una persona que parecía activa en el cuerpo, amén, de una persona que parecía que estaba incluida. No sé si se den idea de qué grado esta persona tendría de soledad estando aún en la iglesia. Cuando me invitó mi pastor, y que le agradezco la invitación de compartir este tema, de alguna manera el Espíritu me redarguía con estas cuestiones. Estoy en medio de un cuerpo de gente amorosa, de gente buena, de gente que le sirve al Señor. Se supone que yo tengo todo esto, pero ¿cuántas veces estando aquí en medio del culto, nuestro corazón, nuestra mente está en unas situaciones bien ajenas? Se los digo de otra manera. El Señor nos ha dicho que Él nos da la victoria. ¿Quién cree esto? Amén. Que Él nos dio salvación, que un día vamos a estar con Él allá arriba. Y dice el Señor que las batallas Él las pelea. Y entonces, ¿por qué, hermanos, de repente nos encontramos con ese tipo de situaciones anímicas? Que nos encontramos, hermanos, en derrota. Hermanos que ya no quieren venir a la iglesia, hermanos que ya no oran, hermanos que ya no creen en el Señor. Si tienes una lucha, por fuerte que sea, no importa lo que haya pasado, sea enfermedad, sea económica, sea de relación interpersonal con alguien, lo que sea, pero si el Señor te dice: al que cree todo le es posible, y te hablo yo, tu Dios, que te dice que seas valiente, que te esfuerces, porque la victoria te la doy yo. Entonces, ¿qué te puede hacer dudar? No importa qué tan feo sea el panorama, qué tan desolador, que toda la gente te diga: híjole, no, ya, de esta no te levantas, de esa enfermedad no sales. ¿Qué importa si tenemos un Dios que nos dice que la victoria es nuestra? Si nos dice que la bendición ya es nuestra. Amén. Entonces, este principio de comunión nos lleva a esta integración, hermanos, pero donde debemos de ser unánimes, en un ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar un hermano contento y otro triste, y uno en victoria y uno en derrota, y uno activa y el otro no activa, y uno ora y el otro no ora, y uno viene a los cultos y el otro. ¿Sí me explicó? Unánime significa todos en un mismo sentir. Amén. Es una tristeza, pero nos sigue pasando, hermanos. Satanás por enfrente, nos sigue pasando. Predicaba el pastor hace días: no es posible que nosotros en el mundo, llámese por trabajo, llámese por convivir, no es posible que estemos compartiendo con personas que no creen en el Señor y que todavía nos estemos riendo, se nos haga gracioso situaciones que están pasando allá afuera. Amén. Él decía, y es cierto, nos tenemos que pronunciar. Todo aquello que vaya en contra de los principios de la palabra del Señor, ya así por default, es algo que yo estoy en contra de eso. Amén. Amamos al pecador, pero no el pecado. Entonces, qué importante, hermanos,
Hoy yo te quiero invitar a que reflexiones en esta comunión. ¿Cómo estás? Te voy a poner otro ejemplo. El sacramento de la Santa Cena. Dice la palabra del Señor que esto fue algo que el Señor Jesucristo pidió. Dijo, terminada la cena, tomó el pan, tomó el cáliz en cada uno de los versículos y al final dijo, hagan esto en memoria mía. Hónrenme, recuérdenme haciendo esto. ¿Y qué pasa cuando llega el día de la Santa Cena? Nos encontramos hermanos que no comparten la Santa Cena. Porque dice este principio que para poder compartir la Santa Cena tenemos que estar en plena comunión con el Señor y con el cuerpo. ¿Ok? Pero vamos para allá un poquito. ¿Cuántas veces un hermano ha dejado de participar porque se siente en pecado, se siente que está mal con el Señor, cuando realmente no es un pecado? Porque dice la palabra que si tú tomas parte de este sacramento y no eres digno, te va a hacer pecado. Pero al revés también. Si no lo tomas y eres digno, es una manera como decirle a la iglesia, no, yo aquí no tengo lugar. No, Señor, ya no te creo. Ya no te creo. Yo ya no puedo hacer esto. Yo no puedo estar en medio de estas personas. Entonces, hay hermanos que dejan de tomarla y hay hermanos que también la toman cuando no deberían de hacerlo. ¿Esto qué pasa? Yo aplaudo muchísimo, de verdad eso, a mí me dio mucho gusto, no sé ustedes, pero a mí sí me da un gusto y como yo sí me siento parte del cuerpo y sé que somos un cuerpo, dicen que la alegría y la victoria de uno es de todos. Y a mí me alegra perfecto lo que hoy pasó con Ever. Y ojalá sigan los demás muchachos. Y eso me alegra. Pero de la misma manera, hermano, esta es otra parte de la comunión. Si alguien está en problema o en desgracia, también a ti y a mí nos debe de doler y nos debe de pesar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si tú sabes que tu hermano tiene una carencia y está en ti poderla cubrir, dice, cubre, o sea, hazlo. Pero ¿hasta dónde nos hemos llenado del mundo cuando hablamos? Es que es mi dinero, es mi trabajo, yo me lo gané, yo no sé qué, yo no sé cuándo. No, mi hermano, no te engañes, tú no tendrías nada ni yo tendría nada si no fuera bendición de Dios. Si Señor no lo permite, ni tú, ni yo, ni tu poder, ni tu inteligencia, nada de eso te serviría si no está en su voluntad. Amén. Entonces somos administradores de la gracia de Dios. No hacemos ningún favor, estaríamos cumpliendo con el compromiso que tenemos como parte del cuerpo. Pero ¿cuántos hermanos han estado sufriendo por ciertos detalles y uno está bien a gusto en su casa, comiendo, disfrutando, viendo televisión, viajando? Ay, pobrecito del hermano. Les digo yo que hay muchos Michael Rivers, Frankie Rivers, pero espirituales. ¿No se ha visto ese programa? Es una pareja y cuando necesitan dinero se mete la mano a la bolsa del hombre y dice uno, pues va a sacar el dinero que ocupan para lo que es. Y lo que saca es un pañuelo, se seca y dice, háblale a tu papá para que nos mande. O sea, háblale al suegro. Y me explico por qué digo que habemos así muchos Frankie Rivers en la iglesia. A veces se nos acerca alguien con alguna necesidad de algo, nos metemos la mano a la bolsa, a lo mejor no sacamos el pañuelo, pero sacamos la Biblia. Es que mira, varón, tú estás en pecado, te va mal porque estás en pecado, debes de orar, no ayunas. ¿Sí me explico? Y en lugar de proveer al hermano, en lugar de ayudarle, le damos un sermón que a veces ni siquiera es cierto, que nada más es de nosotros, de nuestra humanidad, para ahora sí que justificar
la dureza de nuestro corazón y ni le ayudamos ni nada. Entonces, eso es parte de la comunión. Cuando tú dices, yo estoy en comunión con la iglesia, si estás en comunión con la iglesia, si estás en comunión con los hermanos, si eres parte del cuerpo. Te voy a poner otro ejemplo, a ver si nos vamos entendiendo. ¿Quién de ustedes, aquí traigo yo 1,000 pesos en la bolsa y se los voy a dar, al que ahorita se pare y me diga el nombre de cada uno de los que estamos aquí? Todos, sin error. Perdóname, pero no se los va a ganar nadie. No te sabes el nombre de todos y cada uno. Somos hermanos y nos amamos en la fe y nos vemos con gusto y nos abrazamos. Sí, es cierto, pero ¿cuántas casas de hermanos has visitado? ¿Cuántos hermanos son tus amigos? No solamente tus hermanos en fe, sino que los conozcas. ¿A cuántos has visitado? Y el pastor no se vale, porque el pastor eso lo hace. Ahora sí que ya le toca a él como pastor ir a todas las casas y él nos visita. Pero fuera del pastor, y digo, no voy a decir rangos ni nada, pero se supone que en nuestra iglesia, ¿verdad? Habemos ministros, líderes, ¿no? Maestros de ministerios. Pero yo me pregunto, ¿cómo está tu comunión? ¿Cómo vives tu comunión? Amén. ¿Alguien le está hablando al Señor hoy? ¿Le puedes dar un aplauso a la gloria del Señor? Amén. Entonces, hermanos, hoy este principio, yo sé que ya lo hemos visto varias veces, pero la idea es tratarlo desde esta perspectiva. Voy a volver a Ever y lo voy a agarrar de ejemplo. Voy a decir, hermano, que ya no lo inviten a predicar porque me chivea. Pero voy a lo siguiente. Él venía emocionado, pero ojo, no solamente emocionado, él está motivado. O sea, él ya tiene motivos, un motor que yo estoy seguro que no es la última vez que va a ir a un lugar de esos. ¿O me equivoco, Ever? No, ya tiene un motor. Entonces, eso también es la comunión, hermano. Yo estoy en comunión con el Señor, en la palabra del Señor. Perdóname, te lo digo con amor. Pero lo peor que nos está pasando hoy en día es creer que le servimos al Señor por venir a calentar una banca aquí. Discúlpame que te lo diga tan directo, pero te voy a preguntar. El día que entramos a esta pila tú y yo, ese día prometimos al Señor, y de hecho no es promesa, es el último juramento que hicimos, de que le íbamos a servir. Y Él nos mandó a hacer discípulos. A eso nos mandó. Ahora yo te pregunto, mi hermano amado, ¿cuántos discípulos tienes? ¿A quién estás discipulando? Una vez ya no me volvieron a invitar a predicar a un lugar porque dijeron, ay, el hermano Javier nos dijo que ya no oráramos, que ya no fuéramos a los cultos. No, yo les dije lo que te voy a decir hoy. Qué bueno que vengas al culto, que tengas una disciplina y una búsqueda de Dios. Qué bueno que ores, que tengas una relación con Él, porque es el momento en que tu espíritu se conecta con el del Señor. Qué bueno que lo hagas, qué bueno que ayunes, para que puedas hacer más fuerte a tu espíritu y puedas tener a tu carne a raya, que no te gane la tentación, que no te gane la carne. Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que vengas y limpies el templo, que lo adornes, que pintes. Qué bueno que hagas todo lo que quieras en la obra. Qué bueno que vayas a un anexo, Ever. Pero delante del Señor y el compromiso que tenemos con Él, no te va a servir de nada si no tienes discípulos, porque eso fue lo que tú prometiste y lo que yo prometí. Amén. No te va a servir de nada si tú no estás compartiendo su evangelio. Esa fue la promesa que hicimos, ¿no? Y si estoy diciendo mentira, usted dígame.
Eso fue lo que prometimos. No importa que mi hermano esté en la tesorería 20 años. Qué bueno que es un servicio. El Señor todo lo paga y no se queda con eso. Pero eso no lo está haciendo que cumpla la promesa que Él le hizo al Señor. Amén. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Cuando estamos enfrentando situaciones como esta, de una pandemia, después de 1 año y medio, de una situación inédita, de pérdida de empleos, de pérdida de salud, de pérdida de familiares, de todo esto. O sea, vemos cómo Satanás nos está agarrando y nos está pasando por arriba y nos hace para un lado y para otro. Y hoy en día es cuando nosotros como iglesia, tú y yo, debemos de tomar la responsabilidad de ese compromiso que asumimos con el Señor. No es para el pastor, no es para el líder, no es para el ministro, no, es para el Señor. Es entre tú y Él, es entre yo y Él. Amén. Pero tenemos que despertar, mi hermano. Nosotros todavía aquí en la iglesia nos estamos peleando porque alguien ya se llegó y se sentó en mi lugar. Paz de Cristo. Porque alguien me vio feo, porque alguien me saludó o no me saludó. Todavía no estamos discutiendo por cosas. Decía un predicador que hace mucho me tocó ver en la primera convención aquí en la iglesia, que decía, nos peleamos por ver si Satanás se peina de raya en medio, de raya al lado. O sea, nos estamos deshaciendo, hermanos, en cosas que no son importantes. Hablamos de teología y de escatología y lo que va a pasar al final de los tiempos, lo que va a pasar en el final de esto y del otro y de aquello. Hermano, no te compliques con lo que no entiendas de la Biblia. No quieras saber más allá de lo que el Señor no te haya revelado. Acuérdate que somos un proceso. Mejor ocúpate de lo que tú tienes plena conciencia, de lo que tú ya sabes. Y es ese compromiso que hiciste en la pila bautismal. Y es ese compromiso que tienes como cuerpo de Cristo. Amén. Fíjate nada más. Hoy estamos un promedio de 50 personas aquí, 60 quizá. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tiene un discípulo y lo trae? ¿Cuántos seríamos? Trabajamos por cuatrimestres. Pero ok, un discípulo por año. ¿Hace cuántos años recibiste la bendición de ser libre de tus pecados, de poder aspirar a la gloria de Dios? ¿Hace cuántos años? ¿Tienes discípulo por año? Un discípulo, uno por año. ¿Sí lo tienes? Y no digas mis hijos, porque esos cuentan, pero esos son naturales. O sea, si tienes un discípulo por año, si has arrimado a alguien al evangelio, si has hecho que se acerque al Señor. Platicaba hace unos días con un pastor de otras iglesias y me decía él de los ministerios y de los ministerios más importantes y más fuertes. Y él decía que para él el ministerio más fuerte era el ministerio de la predicación y que era el más importante. Si platicara con algún alabancista me va a decir que la alabanza es el ministerio más importante. Y así con quien pregunte. Pero yo te pregunto hoy, como iglesia, en esta comunión y delante del mundo, ¿cuál es el ministerio más importante que tenemos? Ayúdenme. Es importante el evangelismo, pero no. ¿Cuál es el ministerio que tenemos? En uno solo, están todos. Es como iglesia lo que tenemos de responsabilidad. Te voy a dar pistas. Dice que el Señor vino a restablecer lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La comunión entre el hombre y Dios. Mi hermano, como iglesia, el ministerio más importante que tenemos nosotros se llama reconciliación. El puente a Dios es Jesucristo, pero el puente entre el mundo
y Dios es la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la reconciliación, de presentarle el plan de salvación al hombre para que se arrepienta de sus caminos y vaya a Dios, que vuelva nuevamente a la presencia, al amor con su Creador. Amén. Esto es lo que nosotros hacemos como iglesia, reconciliar. Porque si yo te digo aquí como iglesia que aquí salvamos, ¿quién dice amén? Aquí salvamos, amén. No, te estoy mintiendo, porque ninguna iglesia salva. Si decimos que aquí sanamos, te estoy mintiendo, porque ninguna iglesia sana. El único que sana, el único que salva, el único que restaura es Jesucristo. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, qué importante, hermano, es que entendamos este principio de comunión. Y porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos estos principios en la iglesia? ¿Por qué mencionan ciertas cosas en la iglesia? Entonces, qué importante es que entendamos lo que nos toca hacer como parte del cuerpo de Cristo. En esta comunión está dividido el principio en dos partes, lo que se refiere a la Santa Cena y lo que se refiere al lavatorio de pies. Es un hecho que no muy seguido se hace, pero a mí sí me ha tocado ver con pena y perdón gente que todavía con asquito le lava los pies a otros, a menos de que pongas entre familia o una cosa así. Hermanos que reniegan por lavarle los pies a determinado hermano o a determinada hermana. No sé, me imagino yo que quizá tienen alguna historia por ahí, ¿verdad? Que a lo mejor el hermano le hizo algo y entonces le está lavando los pies y como que le deja caer el jabón en el callo, ¿no? Como para desquitarse. No, no es cierto, porque aquí somos cristianos, no hacemos eso. Pero sí hay muchas cosas, hermano, que no nos permiten despojarnos de nuestra idea humana, de nuestra idea en la carne. Yo me voy a poner a lavarle los pies a alguien que ni conozco. Ahora por la sanidad, cada quien utilizó un jabón, pero cuando no había esta contingencia, había personas casi que pedían desinfectante y cosas especiales, como mira, se los voy a lavar, pero tráeme una pinza y trae perfume, pastor, y ponme esto así y esto asado, y en cuanto se los lave, échame algo aquí que no me vaya a pasar. ¿Usted cree que ese pensamiento está en la comunión de Dios? Si estás haciendo un sacramento, ¿qué quiere decir? Una ordenanza de Dios. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero aunque el hermano tuviera o la hermana tuviera algo contagioso, si tú lo haces en el sentido correcto, por supuesto que el Señor te va a proteger de que no te pase nada. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo vemos desde nuestra humanidad. Digo, ese es un ejemplo bien bobo el que puse. Hay cosas mucho más profundas. Vamos a orar. ¿Quién va a ir? Fulano, mengano. Perfecto. Y el hermano tal. Yo oro en mi casa. Amén. Entonces, hermano, esta situación de lavar los pies tampoco es algo inventado. Habla de humildad. Y lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Abre tu Biblia y dime amén cuando lo tengas. En Juan 13:14. Juan 13:14. Porque ese versículo ni siquiera está en los principios doctrinales, pero habla del principio. ¿Ya lo encontraste? Bueno, por cuestión de tiempo aquí lo tengo yo y te lo voy a leer. Estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Esto lo hago porque tiene palabras más entendibles, ¿no? Yo casi siempre lo explico,
pero por si no lo encuentras ahí en la Reina Valera. Pero si lo sigues te das cuenta que el espíritu de la Escritura es el mismo. Dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. O sea, vino el Señor a darnos ejemplo. Entonces, hoy te quiero invitar, hermano, a que no seas una iglesia emocionalista. Aquí ahorita podría ponerme a llorar, pero si porque me pongo a llorar vas a aplaudir y piensas que es porque es la presencia de Dios, no siempre ocurre así. No necesitamos tampoco a alguien que esté grite y grite. No, yo no sé qué necesites tú, pero a mí me basta saber que el Señor Jesucristo subió a la cruz por mí. Fue golpeado por mí, descarnado por mí. Él nunca pecó. Yo merecí todo lo que Él tuvo. Yo no sé si de veras lo dimensionas, si tienes una idea de lo que Él sufrió por mí y por ti. Haz que valga la pena el sacrificio. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Hoy los quiero invitar a que hagamos una oración especial. Te he invitado a pasar al altar y a veces como si, no sé, como si el altar tuviera algo. Y siempre te lo digo y te lo voy a repetir. Esto es entre Dios y tú. No es conmigo, ni siquiera es con la iglesia. Esto es entre el Señor y tú. Si tú crees que eres realmente parte del cuerpo, que tienes comunión con el cuerpo, o necesitas mejorar en algo, ven a este altar, muestra, di: yo estoy aquí. El Señor entregó su vida por mí, hoy yo la entrego, Señor, por mis hermanos. Dice la palabra de Dios que la muestra más grande de amor que hemos visto y recibido es que el Señor entregó a su Hijo unigénito para salvarnos. Y luego dice el apóstol en las cartas que nosotros podemos reflejar ese amor solo cuando damos la vida por los demás. Amén. Yo te invito a que vengas a este altar, porque el altar no es conmigo, es la presencia del Señor. Ven aquí a derramarte, ministerio, por favor, tocamos algo. Ahí donde estás, que el Señor nos ayude a que este lugar esté lleno de personas en comunión, de hermanos en una verdadera comunión, que entendamos el sentido de lo que esto significa. Amén. Cierra ahí tus ojos y te vuelvo a invitar. Ven al altar, el Señor está aquí. Tú no sabes las bendiciones que el Señor tiene que estar, pero si no te deja tu humanidad despojarte de lo que traes, te puedes estar perdiendo de lo que el Señor hoy quiere darte. En nombre del Señor Jesucristo, hoy estamos aquí, Padre, pidiéndote, Señor, como siempre y como nunca, que toques a nuestras vidas, que llames a ellas, Señor, que permitas que nos quitemos de todo esto que nos estorba, de toda nuestra mentalidad, de todo el orgullo, Señor, de todos los malos pensamientos y los malos sentimientos que nacen en nuestro corazón, Señor. Permítenos quitar todo aquello que está estorbando. Y hoy, Padre, como te lo hemos prometido ya anteriormente, podamos ser parte de tu cuerpo, pero ese cuerpo viviente, porque tú eres un Dios viviente, un Dios que ha vencido a la muerte y que ha vencido a todo el mal que hay en este mundo. Señor, derrama tu gloria en este lugar, sobre todos y cada uno de nosotros. Declaramos libertad para que todo tormento y opresión en este momento se vayan. Declaramos libertad para que en tu palabra y por el poder de ella podamos ser renovados, Señor, podamos ser restaurados, podamos ser esa criatura que tú ya diseñaste en nosotros, Padre. Esos varones perfectos, esas mujeres fieles, esas mujeres servidoras del Señor. Toca, Señor, el corazón de cada uno, la mente de cada uno. Te damos la honra y la gloria, Padre. Tú estás aquí, Señor. Gracias, gracias, Santo.
porque tú eres fiel, porque tú, Padre precioso, has tenido cuidado de nosotros, porque tú, Señor, eres fiel a todas tus promesas, Santo. Permítenos, Padre, poder servirte como tú lo mereces. En el nombre poderoso de Jesucristo, toca, Señor, toca. Haz, Padre, conforme a tu voluntad. Haz conforme a tus promesas. Haz, Santo. Gracias, Señor. Bendito seas.